Hola a todos y bienvenidos una semana más a Código Trading. Soy Dave y os voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. Bien, estamos ya a la semana número 20 semanas de operativa. Estoy en el par libra-dólar, ya sabéis que operamos libra-dólar y euro-dólar. Alguna semana que no dan ninguna entrada, incluso se puede entrar pues en el australiano dólar, el dólar franco, el dólar CAD o el dólar yen, pero la gran mayoría de las operaciones son en libra dólar o euro dólar. La única excepción es cuando esto no llega a haber una operación semanal en estos dos pares, que pues si ya estamos a media semana avanzada y no pinta que haya entradas, la acabamos tomando en otro par. Bien, estamos con una tendencia bajista clarísima. Aquí es el micro, pero si miramos el macro, pues vemos que la tendencia también está bajista y como podéis ver pues hemos ido tomando entradas. Aquí han sido break-evens, aquí pérdida y las entradas pues bajistas, porque cuando se alinea el macro y el micro tenemos que entrar solo bajistas. La tendencia es vuestra amiga. Entonces, si estáis todo el rato a contra, pues lo que sucederá es que normalmente se queda a punto de llegar a TP y hace sufrir mucho y te hace perder mucho y se complica mucho el tema. Entonces, entradas a favor de tendencia, no buscar entradas en contra, porque es el primer concepto fundamental del trading. O sea, si vamos a favor es mucho más fácil ganar que si vamos en contra. Entonces me encuentro mucho que muchos de los alumnos siempre estáis pensando en girar el precio, siempre no, esto ya está agotado. Entonces, si apiñamos y vemos, decimos, a ver, ¿esto cuándo está agotado? Porque a lo mejor con esta subida podríamos pensar que está agotado, a lo mejor con este rango podríamos pensar que está agotado, a lo mejor con este otro rango, y sigue y sigue y sigue. Entonces, mientras no dé un indicio claro de cambio, nosotros vamos a favor de la tendencia. No sé por qué se queda un poco enganchado el gráfico. Y bien, pues la trampa es muy pequeñita, hace así y gira aquí. Entonces, en lugar de poner el TP en el extremo total o en los cuerpos, pues lo he puesto en un punto medio, que son estas dos mechitas de aquí. Porque es una trampa muy pequeña. Esto me encajaba bastante bien pues para que el stop loss fuera el doble de lejos yendo a este punto, porque si no ya por aquí no tengo niveles donde anclar el stop loss. Y bien, así está la cosa. Voy a dejar de grabar y cuando se tenga que hacer cualquier cosa pues vuelvo a grabar. Bien, estamos ya a jueves, día 8 del 8, y a la vela de las 12, que acaba a las 16, ha sido donde me ha tocado a take profit. La cosa ha sido un poco dura, sobre todo la parte psicológica, por el siguiente motivo. Tomamos la entrada aquí y la siguiente vela, justo la vela de después de la entrada, pues se quedó a un pip de take profit, a un pip. Se devolvió y mirad cómo aquí me respeta el nivel de trampa, pero finalmente se puso aquí. Claro, estas velas no estaban a medias, estaban en la zona de gestionar. Lo único que pues tomé este nivel, que es el extremo de la trampa, y como no hubo ningún cuerpo cerrando por encima, pues fui aguantando. Lógicamente, si esta operación la operáis, vuestro cerebro estará todo el rato diciéndoos, ostras, ¿por qué aquí se me quedó a un pipi? ¿Por qué no cerré? Y ahora estoy aquí. Y bueno, hizo mucho rango, o sea, desde la entrada hasta aquí todo el rato rango. Bueno, hasta aquí no, hasta aquí. Finalmente ya tomó la decisión, pues si tomaba la decisión para arriba, pues movíamos a empate y intentábamos salir en empate. Tomó la decisión de ir para abajo, nos cogió el take profit y la operación pues acabó ganadora. Esta es la típica que psicológicamente es muy difícil aguantarla.
y ya sabéis, la psicología es una parte súper fundamental del trading. Ahora os digo, el beneficio que se ha conseguido en esta operación han sido 2.714 euros de beneficio. 2.714. No está nada mal. Así ha quedado la libra. Si hay más entradas no las vamos a tomar porque ya sabéis que el jueves y viernes ya no tomo nuevas operaciones, solo gestiono las que tengo. Y bien, así ha quedado la cosa. Bien, estamos en el par euro-dólar en H4 y la vela pues de las 16 horas del día martes 6 del 8 del 19 ha dado entrada. Entonces la entrada ha sido al terminar, claro, es cuando ya cierra la vela y va a empezar la de las 8. Entonces es una trampa un poco escondida, pequeña, es el nivel que tomamos simplemente porque hay cambio de color. La vela esta es blanca, esta también, y entre medias se hace una negra. Y eso significa que aquí tenemos un nivel. Entonces es muy pequeña, pero hace 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas. Entonces tiene 6 velas hasta que da el cambio de color, aunque la vela 3 es la que hace la pillada, pero eso no importa. Entonces, bien, hemos tomado la entrada aquí. El take profit he ido al extremo absoluto porque es muy pequeñito, y entonces el stop loss el doble de lejos, como ya sabéis. A ver si me queda mejor, por 2. Que bueno, he encontrado esta zona donde hay estas mechas de aquí que después coinciden con esta de aquí y este cuerpo que hay un cambio de color. Entonces he visto un nivel interesante para poner el stop loss y nada más. En este caso, ¿por qué estamos entrando alcistas? Pues mirad, esta subida, aunque sea ya un poco profunda, viene de una tendencia bajista, y aquí, a diferencia de la libra, que todo está súper tendencial, podemos ver que no está tan tendencial. O sea, en este par la cosa es más a nivel macro un rango, aunque ahora esto último baje, pero por aquí ha subido un poco, por aquí venía rangueando. Entonces aquí no hay una tendencia tan clara y ya nos podemos tomar el lujo de entrar en contra. Entonces, aunque lo micro más micro, que es esto último, haya hecho ya una subida un poco fuerte, como venimos pues con esta caída, podemos entrar. ¿Por qué? Porque la situación muy macro, como habéis visto, no es clara del todo. Entonces, a diferencia del libra dólar, que todo está muy bajista, pues aquí cuando nos hace un retroceso más profundo de lo normal, podemos pues buscar una entrada. Además es una trampa muy corta que por poco que se mueva nos puede llegar a TP, porque no estamos buscando un cambio de tendencia, no queremos adivinar que esto cambie, solo que vaya aquí y después siga cayendo, ya nosotros nos llevamos nuestro beneficio. Así que voy a cortar y cuando hay algún tipo de gestión vuelvo a conectar. Bien, acabo de mover la operación a break-even. Justo al terminar la vela de las 16 del día 7 del 8, al hacer el cambio, he decidido mover a break-even. Entonces, ¿por qué? Por el siguiente motivo. Se ha acercado ya mucho al take profit sin tocarlo y ha hecho un 1-2. Ya sabéis que yo siempre trabajo a nivel de gestión con el tema del 1-2, que los movimientos en el mercado, en el 90 y tanto por ciento de casos, siempre van de 2 en 2, se repiten patrones. Entonces, una vez se repite el patrón haciendo un movimiento parecido, pues ahora yo no sé si esto ahora dará el 2 de dentro tendrá este 1-2 pequeño, pero esto también es 1-2, al igual que aquí había un 1-2 más interno. Pues como yo no sé si habrá esto y el 1-2 es uno de los temas que me hace gestionar,
lo que hago es, cuando ya me dibuja claramente este 1-2, cojo el stop que tenía aquí y lo subo a break even, que es en este punto, aquí. Ahora ya el precio puede decidir darme un profit o salir. Le he dado un par de pips para cubrir lo que es el spread y ganar alguna cosita por si se devuelve, o si no, pues puede ir hasta take profit, porque ahora ya el stop loss está en el punto de entrada, por tanto no nos daría pérdida. Y bien, vamos a ver qué decide el precio. Muy bien, pues acabamos de salir en break even a las 20 horas del miércoles día 7 del 8 y nada, la operación pues ha quedado con un beneficio de 19 euros, porque ya sabéis que siempre le doy un par de pips para cubrir lo que son las comisiones, spread, y aquí ha terminado. Justo hemos movido empate y la misma vela que hemos movido empate nos ha hecho saltar el stop loss, pero ya sabéis que los stop loss no significan que se pierda. El stop loss a veces se pierde, a veces se empata, a veces se gana. Entonces en este caso ha sido con un beneficio de 19 euros porque es un break even. Incluso hay stop loss que son de ganar, porque si haces trailing stop, pues ya el stop lo vas subiendo y cuando te da un retroceso pues te saca, pero ya te llevas todo este recorrido. Entonces stop no significa siempre pérdida. Y bien, igual que take profit no significa siempre ganar, porque si movemos el take profit a empate cuando estamos en la zona negativa, pues tampoco ganamos. Pues muy bien, la semana ha quedado de este modo. Llevamos estas 20 semanas, el gráfico está así, no está nada mal. Entonces yo siempre recomiendo empezar a ganar por arriba, temporalidades amplias, poco estrés, poco ruido, pocos robots que estén por ahí molestando, y a poco se puede ir bajando, pero siempre empezar por lo que es más fácil, que es ganar en temporalidades grandes. Eso es todo. También recordad que está la promoción para conseguir el simulador Forex Tester, que es el simulador que utilizo los domingos en el directo. En este caso hoy estoy trabajando con el MetaTrader porque es una cuenta real. Simuladores para simular y hacer backtest, al igual que los pilotos de avión pues que necesitan simular, y ahora está a muy buen precio. Si utilizáis la promoción con el link que tenéis en la descripción, pues podéis tener el Forex Tester a un precio muy bajo, porque además está rebajado por debajo del precio oficial para los alumnos. Y bien, eso es todo. Dadle a suscribir, también a la campanita para que YouTube os avise de los nuevos contenidos, y no os olvidéis de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.